Como introducción hay que mencionar en un inicio que la sepsis no es una enfermedad específica, más bien se trata de un síndrome. Es un síndrome que abarca una fisiopatología que hasta la fecha aún es incierta. Es una afección potencialmente mortal y tiene un curso por excelencia heterogéneo. Eso hace que todos los pacientes se comporten de una manera distinta. Y esto abre puerta a que lleven a cabo nuevos puntos de investigación para descubrir nuevas terapias sobre las que ya son conocidas al día de hoy. Los primeros en darle una definición a la sepsis fueron el doctor Bond en 1992 para la revista Chest. Y ustedes pueden ver, definieron distintos conceptos como infección, bacteriemia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, manejan sepsis severa, shock séptico, hipotensión inducida por sepsis. Para entender mejor esto, puse, digamos, que un desglose de toda la definición. Ellos mencionaron, para que un paciente llegue a sepsis, primero tiene que tener una infección. Y esta infección te tiene que condicionar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual está dado por los criterios que ya conocemos. Posteriormente, para que sea llamado sepsis, debe estar asociada a una infección ya sea diagnosticada o sospechada. Le ponen el apellido de grave cuando a esto se le suma más de un signo de falla orgánica, ya sea a nivel cardiovascular, renal, respiratoria, etc. Cuando el paciente entra en shock séptico, es cuando el paciente, además de tener los criterios de sepsis grave, se hipotensa y esta hipotensión es refractaria a líquidos y hay datos clínicos de hipoperfusión tisular. Así es como lo manejaban en ese entonces. En 2001 hicieron un consenso para tratar de redefinir estos criterios y tratar de estandarizar mejor y abarcar lo mejor posible lo que es el espectro tan heterogéneo de la sepsis. Propusieron este nuevo sistema de PIRO y agregaron más criterios clínicos que lo único que hizo fue volverlo todavía más complejo porque no termina por estandarizar la definición. Incluso ellos mismos ponen una cita en su publicación donde mencionan que los conceptos de 1992 eran correctos y que de momento no había evidencia para modificarlos. Fue hasta 2014, en el tercer consenso internacional para la definición de la sepsis y del choque séptico, en donde hicieron un conjunto de todos los conceptos que venían de atrás, y entonces lo que conocíamos como sepsis y sepsis grave, lo que hicieron fue unirlo. Y entonces el espectro actual queda como una infección que puede progresar a sepsis, puede progresar a un choque séptico y finalmente puede llevar a la muerte. Dando ya entonces la definición actual de sepsis, se define como definición meramente conceptual y no clínica, como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta inflamatoria mal regulada del huésped ante una infección sospechada o documentada. Esta definición se decide cambiar para disminuir, a lo mejor, para disminuir la sensibilidad, pero aumentar la especificidad de la definición y contemplar tres puntos importantes para la definición. Primero, causalidad, es decir, esto debe ser provocado por una infección. Segundo, determinar el proceso. El proceso lo lleva a cabo una respuesta inflamatoria, pero se subraya ahí que esta debe ser más regulada. ¿Qué era lo que comentaron o por qué lo cambiaron respecto a los conceptos anteriores? Los anteriores decían, el paciente debe tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La realidad es que un traumatismo o cualquier otro tipo de lesión te puede condicionar un SIRS, pero no quiere decir que ese SIRS esté precisamente mal regulado. Para que forzosamente sea sepsis, debe estar mal regulado. Entonces, por eso es que lo especifican ahí. Y finalmente, la definición agrega el tercer punto, que es la consecuencia o el punto final o desenlace, que es la disfunción orgánica. Ya para tomarlo como definición meramente clínica, esto se traspola a un incremento agudo de más de 2 puntos, de 2 o más puntos en la escala de SOFA de falla orgánica. Ahora, para definir choque séptico, debes tener sepsis y a esto se le deben sumar anomalías circulatorias, celulares y metabólicas que simplemente aumentan la mortalidad. Es decir, el paciente que tenga choque séptico tiene mayor tasa de mortalidad que el paciente que solamente tiene sepsis. Ahora, la definición de choque séptico para tratar de identificar al paciente es la siguiente. Es un paciente con sepsis, con hipotensión persistente, y esto se define como requerimiento de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, o bien un lactato sérico de más de 18 miligramos sobre decilitro o más de 2 milimoles sobre el litro, después de haber dado una adecuada reanimación con líquidos.
La mortalidad atribuida a cada uno es distinta. Para un paciente con sepsis se atribuye una mortalidad de más del 10%, mientras que para un paciente en choque, la mortalidad es de más del 40%. Esto se publica en el tercer consenso y como pueden ver, si bien el cambio disminuye la sensibilidad, aumenta la especificidad y ayuda a estandarizar mejor la definición para posteriores protocolos. Pues, ahora sí, en cuanto a la sepsis, un poco de epidemiología. La sepsis forma parte de las principales causas de muerte en el mundo. Se le atribuye 20% de las muertes globales al año. Las principales causas atribuidas al menos en 2017 fueron por diarreas, seguidas de infecciones del tracto respiratorio bajo. La incidencia fue de 189 por cada 100.000 personas y la mortalidad oscila entre el 26.7%. En esa tabla podemos ver la incidencia de sepsis por grupos de edad. Podemos ver que resaltan dos picos de edad, pacientes, bueno, infantes y pacientes adultos mayores. Son los grupos donde hay mayor presentación del cuadro. Ahora bien, no solamente hay que mencionar a quienes les da y quienes fallecen, sino hay que entender que el paciente que presentó en su momento un cuadro de sepsis o choque séptico aumenta su riesgo de mortalidad en el siguiente año, aumenta el riesgo de complicaciones, la tasa de hospitalizaciones y secuelas. Otro punto importante es entender que muchos pacientes llegan al hospital tratando de resolver una condición clínica particular, no llegaron con infección y salen con infección. Gran parte de los pacientes con sepsis adquieren la infección en el hospital. Esto es 1 de cada 4 casos de sepsis. Para los pacientes de la terapia intensiva, 24.4% lo adquirieron en su estancia en UCI y el 48.7% lo hicieron antes de ingresar, pero lo hicieron dentro del mismo hospital. En cuanto a la etiología, es multivariada, si bien hay que decir que hoy en día la principal causa son agentes gram negativos y que la tasa de resistencia ha ido en incremento, por eso se atribuye cada vez mayor cantidad de casos a bacterias multidrugosresistentes. Ese cuadro gris que se menciona en la parte de abajo lo obtuve de una plática que precisamente dio el doctor Bruno aquí en el hospital para especificar que la tasa de MERSA en nuestro hospital es sumamente baja. Entonces, esto es para tratar de orientar un poco mejor el momento en el que nosotros decidamos dar terapia empírica. Y a un lado en la tabla pongo ciertos factores de riesgos conocidos para los 4 agentes que, digamos, nos podrían preocupar más o si se atribuye mayor tasa de mortalidad. MERSA, agentes BLE, Pseudomonas aeruginosa y Cándida. Eh, Todos tienen un punto en común, bueno, excepto de Cándida, el uso previo de antibióticos. No solamente casarnos con los factores de riesgo que ya sabemos de un aislamiento previo o uso previo de antibióticos o una hospitalización reciente en los últimos días. Es importante analizar específicamente qué antibióticos se dieron, porque dependiendo de eso es la presión sobre la flora bacteriana que estamos haciendo y entonces a partir de ahí parten todos los mecanismos de resistencia. En cuanto a la fisiopatología, el paciente se infecta y se desencadena una respuesta inflamatoria. Como podemos ver en el punto inicial de la gráfica, todo parte de un reconocimiento de las moléculas antigénicas de la bacteria o del agente que son reconocidas por las células del sistema inmune innato. Inicia una cascada inflamatoria y una cascada de citocinas tratando de controlar la infección. Lo normal sería que al momento en el que se activa la respuesta inmune, tanto mecanismos proinflamatorios como antiinflamatorios estén activados al mismo tiempo. Eso es lo normal. Pero estamos hablando de sepsis y hablando de sepsis se trata de una respuesta mal regulada. ¿Qué quiere decir? Que o va a predominar la respuesta proinflamatoria o va a predominar la respuesta antiinflamatoria y cualquiera de las dos es un problema. Porque entonces, si el paciente no tiene una adecuada respuesta inflamatoria, la infección no se controla. Pero si el paciente y además se inmunosuprime y es propenso a adquirir nuevos agentes infecciosos. Y si es una respuesta fuertemente inflamatoria, puede generar más lesión tisular, no solamente por la cuestión de la infección, sino meramente por la respuesta inmune. Y esto es lo que trato de explicar, ¿no? Que toda respuesta proinflamatoria trata de obtener el equilibrio y eso es lo que debería de pasar en una respuesta adecuadamente regulada. Sin embargo, esto no es así. Y por eso es que la respuesta inmune de la sepsis se divide en dos endotipos.
la hiperinflamación y la inmunoparálisis. En algunos pacientes puede predominar una u otra. La situación es la que ya había mencionado. Un fenotipo de hiperinflamación va a condicionar mayor falla orgánica o lesión orgánica por la respuesta inmune, mientras que el paciente con inmunoparálisis no va a controlar la infección y se vuelve más propenso incluso a adquirir otros agentes oportunistas. Cuando hablamos del equilibrio, podemos descubrir que la historia de la sepsis en cuanto a la respuesta inmune puede tener distintos desenlaces. En un inicio puede que el paciente tenga un adecuado equilibrio y la respuesta y el final sea la resolución de la infección y el paciente vive. La otra condición es que se perpetúe, se mantiene una de las dos y esto lleva a una muerte tardía, o bien el paciente sobrevive pero queda con riesgo de secuelas. En esos gráficos menciono cuáles son los cambios hacia positivo y hacia negativo para cada una de las células. Por ejemplo, los neutrófilos. En el caso de los neutrófilos, en su actividad normal proinflamatoria, tienen la capacidad de fagocitar, formar redes extracelulares para atrapar a las bacterias, pero el resultado negativo es que la liberación de citocinas genera un daño al glucocálix. Y entonces el glucocálix condiciona lesión endotelial y la lesión endotelial condiciona más lesión tisular. Entonces, si bien algo ayuda, lo otro lo complica todavía más. Hoy en día se está investigando cómo puede ser cómo se podría regular la respuesta inmune en los pacientes sépticos como una terapia adyuvante a lo que nosotros ya venimos manejando. Se han enfocado en inhibir la unión del lipopolisacárido, que es por excelencia la endotoxina más famosa de los gram negativos, y evitar que se una al receptor TLR4 para evitar entonces la unión y el inicio de la cadena inflamatoria. Pero también se han tratado de bloquear distintos puntos de la respuesta inmune. En este estudio, lo que hicieron fue determinar los niveles de ferritina y los niveles de HLA-DR5 para estratificar a los pacientes en dos grupos. Un paciente con síndrome de activación macrofágica y un paciente con inmunoparálisis. Y entonces, dependiendo en cuál grupo de los dos estaban, le daban inmunoterapia dirigida a cualquiera de los dos y valoraban posteriormente si la mortalidad disminuía junto con la resucitación hídrica, vasopresor y el esquema antibiótico, y resulta que sí mejoró de alguna forma la mortalidad de los pacientes que se dio inmunoterapia con anaquilina. La cuestión es que era una población muy baja y la metodología no está del todo clara, pero es como un ejemplo de lo que se está haciendo y próximamente se va a hacer. Para entrar ya tal cual en la fisiopatología de la falla orgánica, nosotros usamos a diario esta escala de SOFA, donde se ponen 6 ítems para describir la falla orgánica a nivel de 6 sistemas distintos, a nivel respiratorio, a nivel de la coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso y renal. Iniciando a describir un poco sobre cómo se genera el daño en cada uno de esos órganos, iniciando con la cardiomiopatía inducida por sepsis, resulta que justo este de los 6 es el menos comprendido hasta la fecha. Muchas veces la fisiopatología se traspola con la miocarditis y no está bien claro si realmente la cardiomiopatía inducida por sepsis se genera por un deterioro hemodinámico posterior a la compensación de la sepsis o bien es la respuesta inflamatoria que está condicionando una lisis de los cardiomiocitos y es por eso que un paciente puede presentar troponinas elevadas o factores, otros biomarcadores como BNP, o bien puede ser algo propio de la infección. La cuestión es que un paciente con sepsis está con una alta tasa metabólica y llega a un punto donde el trabajo mitocondrial se satura y entonces un corazón que está hiperdinámico y que está tratando de compensar, llega un momento donde la energía metabólica ya no es suficiente para esa demanda y entonces comienza a agotarse. Hoy en día no hay criterios establecidos para diagnosticar una cardiomiopatía inducida por sepsis, meramente son parámetros ecocardiográficos apoyados de algunos biomarcadores. Las toxinas bacterianas también son capaces de producir deterioro miocardio. Hace tiempo, incluso, me llama la atención que sea menos comprendido de los parámetros, porque hace 8 o 10 años de lo que más se hablaba era de cardiomiopatía inducida por sepsis. Y mucho se hablaba de que se comportaba como un corazón isquémico en la fase de penumbra, ¿no? O sea, ese miocardio que está alrededor de la zona infartada, muy verdad, como aturdido,
Así se comporta el miocardio afectado por sepsis. Y sí, es multifactorial y uno de sus factores son los toxinas bacterianas, independientemente de que pueda haber daño por isquemia, o sea, perfusión, Sí. y puede haber daño ah, por Por cuestiones hemodinámicas, ¿no? O sea, pues, o sea, ese es el daño de la propia perfusión, ¿no? O sea, sí. por isquemia, son tres causas, son isquemia, toxinas y se me olvida la otra, Inflamación. por inflamación, por situaciones inflamatorias, ¿vale? Sí. O sea, pero sí no es tan desconocido. Yo creo que es algo que todo el mundo tiene en su momento en mente cuando tiene un paciente. O sea, sí, sí se tiene en mente y se sabe que da, incluso clínicamente se puede llegar a identificar. Sin embargo, o sea, yo estuve revisando si alguna guía o algo, algún reporte tal cual marcaba criterios específicos para decir, a partir de este punto el paciente tiene cardiomiopatía inducida por sepsis, no. Sin embargo, en los otros sí los hay. Cuando hablamos de síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por sepsis, hablamos de que, de hecho, la sepsis forma un porcentaje considerable de los pacientes que tienen SDRA. Representa nada más el 32% de todos los casos. El factor clave en el síndrome de respuesta el síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por sepsis es el aumento de la permeabilidad de la vasculatura pulmonar. El endotelio se aumenta en permeabilidad, esto favorece la fuga de líquido y a su vez la fuga de células del sistema inmune y esto llama por medio de citocinas a otro tipo de células y comienza la presentación de la inflamación. Al final, este tipo de lesión se caracteriza como cualquier SDRA, histológicamente por edema, la presencia de membranas hialinas, hemorragia alveolar e inflamación. En cuanto a la lesión renal aguda asociada a sepsis, de hecho, creo que todos hemos escuchado esa parte de no es lo mismo tratar a un paciente chocado con un riñón funcional versus un riñón que no está competente. La lesión renal aguda asociada a sepsis condiciona o aporta un aumento en la tasa de mortalidad en caso de que ésta se presente. Se define como la aparición de lesión renal aguda dentro de los 7 días posteriores al reconocimiento de la sepsis. Y es un síndrome meramente heterogéneo porque este puede estar igual que con la cardiomiopatía, inducido por la propia infección, por la respuesta inflamatoria, pero aquí entra un tercero. La misma terapia que nosotros damos para controlar la sepsis puede agravar o condicionar la misma lesión renal aguda. Una mala hidratación, algún fármaco, algún antibiótico. Y tenemos otro espectro que es la lesión renal inducida por sepsis, que esta viene siendo un subfenotipo de la lesión renal aguda asociada a la sepsis. Es decir, se conocen hoy en día 5 endotipos distintos. Cada uno se caracteriza por lesionar una zona específica del riñón y cuando los clasificamos vemos que el subendotipo 1 se presenta clínicamente como una lesión renal aguda cádigo 1. El subendotipo 2 se presenta como una cádigo 2 en donde está un punto o una brecha entre la reversibilidad o no reversibilidad o irreversibilidad y el cádigo 3, que sería el subendotipo tipo 3. La lesión hepática aguda, el hígado de por sí forma parte importante de la respuesta inflamatoria en sepsis, porque forma parte del reconocimiento de los patógenos en un inicio. Además, es el sitio donde se producen básicamente la mayoría de los reactantes de fase aguda. Cuando se genera una lesión inducida por sepsis, esta generalmente es por hipoxia, es el mecanismo más frecuente de lesión hepática en este contexto y habitualmente se llega a presentar en las primeras 48 horas del proceso séptico y se llega a reportar en la analítica como una hipertransaminasemia con un factor transcelular. También puede llegar a ocurrir una colangitis esclerosante secundaria debido a la necrosis de las células de la vía biliar que condicionen estasis, colestasis y posteriormente puede llegar a generar el proceso inflamatorio de acuerdo al medio en el que el paciente de por sí ya se encuentra. En cuanto a la encefalopatía asociada a sepsis, esta se conoce también, sin embargo, en el contexto de un paciente con falla multiorgánica, hay muchos factores que pueden llegar a condicionar la encefalopatía. Ese esquema trata de proponer un orden lógico en el cual uno pueda llegar a investigar y determinar la etiología de la encefalopatía.
determinar si el paciente está en un estado de delirium, determinar si hay datos de focalización, en donde en ese caso lo ideal sería realizar un estudio de neuroimagen, determinar si hay datos de meningismo para orientarlo entonces hacia una neuroinfección y esto suponerlo como el foco infeccioso de la sepsis y descartar otras cuestiones para llegar al punto del descarte y entonces decir la encefalopatía es por sepsis. En la tabla de abajo marco los parámetros que sí o sí, independientemente de si es inducida por sepsis o no, se deben de procurar cuando se trata a un paciente con repercusión a nivel del sistema nervioso central. Finalmente, la coagulopatía inducida por sepsis, esta está presente en el 24% de los pacientes con sepsis y 66% de los pacientes con choque séptico. Se asocia a un incremento en el 35% de mortalidad y no debemos de confundirla con la presentación de un síndrome de coagulación intravascular diseminada porque son distintos. La coagulopatía inducida por sepsis, digamos que es un paso atrás del CID. Esta se caracteriza por una infección que aumenta la producción de trombina, activa la cascada procoagulante y detiene la cascada fibrinolítica. Así es como se define la coagulopatía inducida por sepsis. Hay que recordar que el mismo agente, la misma bacteria, por medio de toxinas o bien por medio de citocinas, puede llegar a modificar a nivel genómico la respuesta de algunos leucocitos para entonces promover aún más la producción de trombina. Y en la tabla de la izquierda vemos la diferencia entre una coagulopatía inducida por sepsis y ya un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Como ustedes pueden ver, prácticamente la dirección de las flechitas están igual en todos los parámetros. En el parámetro procoagulante, anticoagulante y antifibrinolítico están exactamente igual. La diferencia es el grado. Es decir, cuando hay un aumento en la expresión del factor tisular en la coagulopatía inducida por sepsis, hay un superaumento del factor tisular a nivel de la coagulación intravascular diseminada. Es exactamente lo mismo, pero está en mayor grado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en el CID hay un aumento en el consumo plaquetario, mientras que en la coagulopatía inducida por sepsis no lo hay. Y finalmente, el último parámetro que lo distingue es los parámetros fibrinolíticos, que en eso sí van a estar marcadamente aumentados en el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Para pasar al choque séptico, primero definir choque de una manera general. La primera es la definición que da el consenso, un consenso europeo. La verdad, yo me quedaría más con la definición que propone UpToDate, es la que a mi parecer es más adecuada. Se define en general como un estado de hipoxia celular y tisular generado por una insuficiencia circulatoria aguda, en el que existe un suministro reducido de oxígeno, un mayor consumo de oxígeno, una utilización inadecuada de oxígeno o una combinación de estos tres procesos. El choque, sabemos que se clasifica o se conocen al menos 4 tipos. El concepto correcto el día de hoy para mencionar o clasificar el choque séptico es un choque vasodilatado, es choque distributivo. Y esto básicamente se da por una disminución de la resistencia generado por una vasodilatación generalizada. ¿Por qué o cómo es que llegamos al punto en el que las arterias son vasodilatan y por qué nuestros métodos de compensación no logran contrarrestar con la contexto en el del paciente séptico donde hay disminución de ATP, aumento de hidrogenadas, es decir, acidosis y un aumento de ácido láctico, esto favorece la apertura de los canales de potasio transmembrana. Al salir el potasio, esto hace la hiperpolarización y evita que el calcio entre. Si recordamos, el calcio es el ion que es necesario para la contracción muscular. Si no tenemos calcio, entonces el músculo liso se vasodilata y esa es la explicación de por qué el paciente con sepsis presenta una vasodilatación generalizada. Si bien lo analizamos todavía un poquito más amplio, son 3 puntos pivote para decir que un paciente tiene un choque séptico a nivel fisiopatológico. En un inicio era lo que ya comentábamos, que es una activación de los canales de potasio. En segundo punto, una disregulación del óxido nítrico sintasa, esto por mecanismos de citocinas que favorece todavía más dilatación por medio de la vía del óxido nítrico y una deficiencia de vasopresina. No es que haya una deficiencia tal cual, es que se gasta, la ocupa el cuerpo y se acaba. Entonces ya no hay cómo contrarrestar con la vasoconstricción. Para entender adecuadamente la fisiopatología y posteriormente analizar hemodinámicamente a nuestro paciente de la manera correcta, hay que entender
que la macrocirculación y la microcirculación son dos cosas distintas y que generalmente lo que nosotros tratamos es la macrocirculación, y la microcirculación es una cuestión un poquito más compleja de ver porque hoy en día no está, digamos que, no, los métodos para evaluarla no han llegado hasta nuestras manos de momento, ¿no? La fisiopatología del choque séptico la conocemos. En un inicio pasa por dos fases. Bueno, pasa por dos fases, una fase hiperdinámica y una fase hipodinámica. La hiperdinámica trata de compensar las bajas resistencias que condicionan la baja presión arterial, aumentando el gasto cardíaco, aumentando inotropismo y aumentando frecuencia cardíaca. Cuando los mecanismos de compensación ya no dan, entonces entramos a la fase hipodinámica. Para la cuestión de la microcirculación, el glucocálix es el principal protagonista. Una capa de glucosaminoglucanos y proteoglucanos que envuelve la cara luminal del endotelio y que funciona como un transductor de las señales que pasan, de todo lo que sucede dentro del lumen del vaso. Al perderlo por cuestión de inflamación o nosotros mismos dañarlo al gran cantidad de líquido al paciente, entonces estamos generando mayor lesión endotelial, estamos abriendo los espacios interendoteliales, favoreciendo todavía más la fuga capilar y la diapéresis de células inflamatorias. Se conocen hasta la fecha 4 tipos de alteraciones a nivel de la microcirculación, y esto lo tenemos que visualizar como los capilares. Tú puedes estar manteniendo en tu paciente una presión arterial media perfusoria, pero si los capilares se encuentran en alguna de esas 4 condiciones, el paciente no va a estar bien perfundido, a pesar de que macrohemodinámicamente pareciera que sí lo está. La heterogeneidad se condiciona por el hecho de que unos capilares están abiertos y otros están cerrados. La congestión venosa se refiere a que puede que llegue sangre arterial, pero no va a poder avanzar porque la sangre venosa está estancada. En la cuestión de la hemodilución, aportamos una gran cantidad de líquido y tal cual las células de transporte están hemodiluidas y entonces por convección no llegan a rozar con la pared endotelial y entonces no hay esa difusión de oxígeno. Y el edema, que es en el espacio intersticial, comprimiendo meramente los capilares. Pasando a la cuestión de manejo, diagnóstico, y vamos a ocupar obviamente la campaña de Surviving Sepsis. Y todo parte de la idea de que el cuadro es heterogéneo y no todos los pacientes se comportan igual, y establecer las mismas metas para todos los pacientes a veces no podría ser lo más adecuado. Este fue el primer protocolo de terapia temprana establecida por metas, es el famoso protocolo Rivers. El protocolo Rivers te decía a todos los pacientes: manténle la presión venosa central entre 8 y 12, la presión arterial media mayor de 65, de una manera sumamente arbitraria, y si no lo logras, pásale esto, aplícale esto, súmale esto y lo llevas a metas. Fueron tres protocolos que trataron de replicar lo que se llevó a cabo en el protocolo Rivers, el PROSES, el PROMIS y el ARES, y en todos se dieron cuenta que llevar a cabo el protocolo Rivers aumenta incluso la mortalidad respecto al manejo usual que daban los pacientes. No quiere decir que cada quien lo va a tratar como se debe. Solamente lo que trata de traducir esto es que metas estrictas para todos los pacientes no es el camino adecuado. Ahora sí, empezando por el screening, que es el primer punto que maneja la guía. Primero, sospechar sepsis. Te dice, no dependas de una sola escala para tamizar al paciente, ocupa varias, y de todas las que podrías ocupar, la que mayor rendimiento tiene es el Fluxofa. Te menciona, toma a consideración frecuencia respiratoria mayor a 22, respiraciones por minuto, alteraciones en el estado de conciencia y una presión arterial sistólica de menos de 100. Si tienen 2 puntos o más, puedes sospechar sepsis y puedes apoyarte de alguna de las otras escalas. Hasta este punto únicamente estás sospechando. Si a eso le sumas un foco infeccioso, entonces lo puedes empezar a manejar. Desde el primer momento la guía te lo menciona, el tiempo es clave. La oxigenoterapia te la maneja como meta de 90 a 96%, considera ventilación mecánica si el paciente tiene indicación. Y la fluidoterapia te menciona, en caso de que el paciente esté hipotenso o bien esté chocado, inicia 30 cc por kilo, calculado por el peso ideal, algo que muchas veces no hacemos nosotros. Inícialo en la primera hora y administralo en las primeras 3 horas. Esto para alcanzar una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Hasta la fecha, esa evidencia o ese parámetro de administrar los 30 mililitros viene de mera evidencia observacional.
realmente ha habido pocos estudios prospectivos que traten de justificar por qué esta es la cantidad necesaria que se debe aportar de líquido al paciente inicialmente. Este estudio se publicó en 2021 y dividió a los pacientes con choque séptico en tres grupos: pacientes a los que se les administró una terapia en las primeras 3 horas de menos de 20 cc kilo, más de 30 cc kilo y 20 a 30 cc kilo. Resulta que los pacientes a los que mejor les fue son los del grupo medio, es decir, los de la terapia habitual. Entonces, digamos que este es uno de los estudios que sí podría respaldar la administración de ese líquido. La guía te menciona, guía la reanimación hídrica por medio de variables estáticas y dinámicas, pero principalmente dinámicas. Las variables estáticas: presión venosa central, saturación venosa central de oxígeno, la presión de cuña y los volúmenes, la medición de volúmenes telediastólicos medidos por ultrasonido, no son la mejor opción. La mejor serían las variables dinámicas, y se publicó en JAMA un artículo, bueno, es un metaanálisis donde recaban cuáles son las mejores variables dinámicas para guiar la reanimación. Y esto se basa básicamente en la ley de Frank-Starling, es decir, a mayor volumen va a haber una mayor fuerza de expulsión. Entonces, la primera de las maniobras es la elevación pasiva de piernas. Esta consiste en administrar, digamos, un pool de 300 cc al paciente, mantenerlas elevadas por al menos unos 10 segundos a un ángulo de 45 grados. Si eso genera un aumento del gasto cardíaco de más de 11%, entonces generalmente ese paciente va a ser respondedor a líquidos. La otra variable dinámica es la variación de presión de pulso. Esa se ocupa para pacientes bajo ventilación mecánica. La idea es que el pulso varía, la diferencia va variando, y en el punto más alto es cuando el paciente presenta una insuflación inducida por el ventilador mecánico. Cuando ven ustedes el pulso más bajito, es el momento de la expiración. ¿Cuál es la base fisiopatológica? Que cuando la presión positiva del ventilador entra a la vía aérea, eso ocluye los vasos pulmonares y entonces disminuye el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Cuando el paciente presente la expiración, entonces favorece otra vez el llenado y entonces puede expulsar más volumen. Es como si fuera una bolsa de plástico y la bolsa está a la mitad. Eso favorece que la bolsa la puedas presionar y descomprimir. Pero si la bolsa ya está llena, por más que haya variación de presiones, no vas a poder generar una compresión porque ya está totalmente llena. Entonces, eso se basa la variación de presión de pulso. El valor normal es de más del 10%. Y por ultrasonido, el índice de comprensibilidad de vena cava de más del 41%. El protocolo Versus te dice más del 50%, pero para guiar reanimación hídrica en sepsis te mencionaron, y el reporte de JAMA tomó como punto de corte más del 41%. Y para paciente bajo ventilación mecánica, el índice de distensibilidad de más del 15%. Otras medidas para guiar la reanimación: el estudio Andrómeda, que de hecho ayer se platicó, básicamente te dice el guiar la terapia por medición de lactato cada 2 horas versus el llenado capilar. No hay diferencia en la mortalidad, pero resulta que es mucho más barato y mucho más fácil hacerlo midiendo tú mismo con el dedo. Ahí en el protocolo lo hicieron con un portaquetos, la presión por 10 segundos, y mediar con un cronómetro qué tanto se tardaba en recuperar la coronación. Esto durante las primeras 8 horas de reanimación, y que es algo totalmente reproducible para nosotros. En cuanto a qué tipo de solución a utilizar para estos pacientes, se publicó en marzo de este año este metaanálisis donde se conjuntaron varios estudios donde se comparan en los pacientes sépticos, bueno, pacientes con distintas patologías, soluciones cristaloides versus soluciones balanceadas. En todos resulta que no hay ninguna diferencia en la mortalidad, salvo en dos poblaciones particulares. Resulta que la solución salina es mejor para el paciente con traumatismo craneoencefálico porque disminuye la mortalidad, pero para los pacientes sépticos, que es lo que nos atiende a nosotros, en el 97.5% de los pacientes sépticos, las soluciones balanceadas disminuyen la probabilidad de iniciar terapia de sustitución renal. Es decir, no disminuyen la mortalidad en el paciente séptico, pero vas a ayudar a que pueda llegar al desenlace renal de requerir una terapia de sustitución renal. Está este otro estudio que es el SMART Trial, en el que en el análisis por subgrupos, los pacientes con sepsis se vieron beneficiados con las soluciones balanceadas. Ahí sí se demostró que disminuyó la mortalidad, disminuye eventos adversos renales y requerimiento de terapias nuevas de terapia de sustitución renal a los 30 días
En el resto de los subgrupos no hubo otra diferencia en cuanto a desenlaces o mortalidad. El protocolo ROX que te ayuda a guiar la terapia hídrica en cuanto a cantidad y metas, buscando balances positivos en la primera fase, balances neutros en la fase de optimización y balances incluso negativos en la fase final de estabilización o en la final, si es que llegaste a congestionar al paciente, entonces es ahí donde se beneficiaría ya hasta ese punto de un balance negativo, pero estamos hablando de días a semanas. Al menos las primeras horas y días se buscará tratar un balance positivo. En cuanto al uso de albúmina en el paciente séptico, está este estudio Albios en el que se administró solución de albúmina a los pacientes sépticos posterior a la reanimación, es decir, ocuparon la solución de albúmina al 20%, pero ya una vez que ya los habían reanimado hídricamente al inicio, los usaron como mantenimiento, no como reanimación inicial. Resulta que sí se vieron beneficiados ciertos subgrupos de pacientes sépticos y de hecho ya se está haciendo el Albios 2 para tratar de redirigirlo a la terapia de mantenimiento y demostrar si hay un beneficio. De momento, ¿qué se dieron cuenta? Que si los pacientes mantenían una cifra estable de albúmina de 3 miligramos, 3 miligramos por decilitro en los 28 días posterior a la reanimación, se mejoran parámetros como frecuencia cardíaca, PANS más estables y disminuyen los balances positivos ya a los 7 días, que es cuando queremos los balances negativos. En cuanto a los protocolos que proponen terapias restrictivas de líquidos, que es el Clovers y el Classic, resulta que no hay beneficio en mortalidad a 90 días en cuanto a llevar una metodología de terapia hídrica restrictiva. Entonces, la guía te dice, no lo ocupes, ¿no? Y eso sería en cuanto a los líquidos. Haces una valoración integrada al paciente en la primera hora de acuerdo a los protocolos, una historia clínica, exploración física y estudios de laboratorio y gabinete. Y te recomienda medir lactato al inicio de la presentación del cuadro. En cuanto a la elección de los antibióticos y cuándo iniciarlos, la guía te menciona, si el paciente está en choque séptico, es cuando entra el protocolo de la hora dorada, inícialo lo más pronto posible. Obviamente, si tienes la oportunidad, toma hemocultivos o toma cultivo del punto donde tú sospeches que pudiese estar el foco infeccioso. El policultivar, es decir, cultivar de todos lados, así nada más, porque sí, no es lo recomendado. Y en caso de que se sospeche que la infección está asociada a catéter, tomas cultivo de ese sitio y posteriormente retirarías. En caso de que el paciente no estuviese hemodinámicamente inestable, puedes todavía retrasar un poco el inicio de los antibióticos para evitar hacer una mala elección en cuanto a tu esquema empírico. Eh, a veces, bueno, la guía te menciona que puedes ocupar los biomarcadores como procalcitonina y PCR para iniciar la terapia antibiótica, pero no los ocupes solos. Tienes que ocuparlos en conjunto con la valoración del estado clínico. ¿Para qué si te sirve, digamos, los biomarcadores, específicamente hablando de la procalcitonina? Para, digamos que, descontinuar los esquemas antibióticos. En este estudio, el PROGRESS-RAL, a los días 5 decidían descontinuar el esquema antibiótico si se lograba un descenso del 80% de los valores de procalcitonina medidos al día 1 o al menos una cifra de una procalcitonina menor a 0.5 microgramos litro al día 5. Era el parámetro que tomaban como referencia para descontinuar el tratamiento antibiótico y se dieron cuenta que no hubo un incremento en la mortalidad ni reinfecciones. Para elegir el antibiótico correcto, hay muchas cosas que nosotros tenemos que contemplar, las tasas de resistencia, la sospecha del foco infeccioso, los agentes más frecuentes. Y bueno, resumir, digamos que de alguna forma de la guía, cuáles son los antibióticos que estarían indicados y de acuerdo a los factores de riesgo para cada agente. Obviamente esto hay que individualizarlo, ¿no? Por ejemplo, y también hay que ser un poco juiciosos, ¿no? Por ejemplo, una bacteremia por pseudomonas, ciprofloxacino, seguramente que no va a ser la que vayamos a elegir. No voy a detenerme en puntos específicos de esta parte porque se van a ver posteriormente cada una de las patologías, pero los factores de riesgo siempre es importante pues interrogarlos. Y pues la guía te maneja otros factores de riesgo para agentes como cándida, para otro tipo de hongos, ¿no? Y otro tipo de infecciones invasivas. Esta revisión del llama te da, digamos, 4 postulados importantes a la hora de elegir un antibiótico.
Primero te dice, la sepsis exige siempre realizar un control de la fuente infecciosa. Y en junio de este año se publicó este metaanálisis donde se comprobó que para cirugías abdominales, infecciones intraabdominales infecciones de tejidos blandos, el realizar un control de foco a una hora temprana disminuye un 41 y un 38% la mortalidad respectivamente. Esto no alcanzó valores significativos para otro tipo de intervenciones quirúrgicas como hepatopancreatobiliares, torácicas, urológicas, ginecológicas, ortopédicas y craneales. Y al final la conclusión que llegaron es que el punto de corte ideal para realizar un control de foco por una sepsis quirúrgica es de 6 horas para reducir un 29% de la mortalidad a los 90 días. El siguiente punto es, debe realizarse la terapia antibiótica, se puede retrasar máximo hasta 3 a 5 horas, ¿no? Para aquellos pacientes que tengan enfermedad grave, hay que hacerlo más pronto. Y los biomarcadores como la procalcitonina y la PCR solamente, o sea, sí tienen un papel en conjunto con las condiciones clínicas, pero funcionan más para descontinuar los antibióticos. En este estudio, lo que se evidencia es que por cada hora que nosotros nos retrasemos con el inicio de la terapia antibiótica, aumenta la mortalidad un 1.8%, esto hasta las primeras 6 horas de inicio del cuadro infeccioso. Todavía manejan las definiciones ahí de sepsis y sepsis grave, pero las podríamos conjuntar y en un paciente que está séptico pero no está chocado, pues por cada hora que te tardes vas a aumentar entre un 0.3 y un 0.4% el riesgo de mortalidad. Ahora, otro postulado que menciona la revisión de llama es, administra el antibiótico, sí, pero hazla la dosis correcta y hazlo de la manera correcta. Piensa también en los mecanismos farmacocinéticos. Nosotros sabemos que hay antibióticos que se benefician de una administración en tiempo y otra por concentración de acuerdo al modo de concentración mínima inhibitoria. Se publicó este estudio en este año de 2024, una comparación entre la infusión intermitente de beta-lactámicos versus la infusión prolongada de beta-lactámicos. Resulta que los pacientes se benefician de una infusión prolongada en lugar de hacer varias infusiones intermitentes. La evidencia actual, incluso quise ponerlo así tal cual lo pone porque menciona, la evidencia actual presenta un alto grado de certeza para que los médicos consideren las infusiones prolongadas como un estándar de atención en el tratamiento de la sepsis y el choque séptico, es decir, es algo que ya se podría empezar a usar. En cuanto a la duración de los antibióticos, esto ya es algo que trae más tiempo atrás. Se sabe que los esquemas cortos son igual de efectivos que los esquemas largos. En esa parte ya no voy a ahondar un poquito, ya no voy a ahondar tanto. Para la terapia de soporte hemodinámico, nuevamente regresando a este concepto de la coherencia hemodinámica, hay que tratar de ajustar metas macrohemodinámicas como microhemodinámicas. Para las macrohemodinámicas, generalmente, siempre que vamos a ver a un paciente chocado, el primer parámetro en el monitor que buscamos es la presión arterial media, como el parámetro de buena perfusión. Y a veces decimos, pues, ¿qué tal si le subo más la presión arterial media para perfundirlo mejor? Se hizo este estudio, el sepsis PAN, donde se compara el mantener en metas al paciente entre 65-70 versus 80-85 y resulta que no hay diferencias en mortalidad al día 28 y al día 90. Únicamente el subgrupo que se beneficia son los pacientes hipertensos que ya son crónicos. Si tú lo mantienes con PAM más alta, le disminuyes el riesgo de requerimiento de inicio de terapia de sustitución renal. Fuera de eso, mantener PAMs más altas no beneficia en ninguna cuestión a los pacientes. Para hacer una valoración hemodinámica, bueno, hoy en día tenemos el ultrasonido y parte de lo que podemos hacer es calcular el gasto cardíaco o al menos medir el volumen del tracto del ventrículo izquierdo y determinar si el paciente está presentando un gasto cardíaco elevado o un gasto cardíaco bajo. Un BTI menor de 16 se correlaciona con un gasto cardíaco bajo y un BTI mayor a 22 se correlaciona con un gasto cardíaco elevado. En el contexto de resistencias caídas, pues asumes que es un shock distributivo en etapa hiperdinámica. En cuanto al taller gasométrico bajo los principios de Fick, hay varios parámetros que hoy en día se han vuelto y han mejorado mucho su sensibilidad y rendimiento para guiar la terapia hídrica en los pacientes. El primero es la diferencia arteriovenosa. Consiste en restar cuánto tiene de oxígeno la sangre arterial versus la cantidad de oxígeno que hay en la vena.
Y lo normal es la diferencia de 3 a 5. Es una resta. Si la diferencia se iguala, quiere decir que el paciente está hiperdinámico. ¿Por qué? Porque el paciente está administrando mayor cantidad de sangre a los tejidos y está extrayendo menos por tanto volumen que le estás dando. Entonces, si se fijan, la línea se vuelve un poquito más recta. Cuando un paciente está en fase hipodinámica, puede estar en 2 puntos. Puede estar entre 3 y 5 o mayor de 5. Pero no confundir al paciente hipodinámico con 3 a 5 y decir que está normal, porque seguramente antes de estar hipodinámico estuvo hiperdinámico. Y es el punto para decir que aunque tenga 3 a 5, el paciente está entrando en una fase hipodinámica. Los otros parámetros, como el índice de extracción de oxígeno, que es una relación entre demanda y aporte de oxígeno, ahí les pongo los valores normales. Me interesa centrarme más en el gap de PCO2 y el índice mitocondrial. El gap PCO2 ha demostrado adecuado rendimiento para guiar la terapia hídrica en los pacientes con choque séptico. Un valor menor a 6 se correlaciona con un gasto cardíaco bajo y entonces es ideal para guiar la terapia, la respuesta a volumen. Mientras que el índice mitocondrial mayor a 1.8 se correlaciona con mayor mortalidad, predice adecuada respuesta a volumen y es un marcador más específico que el lactato, que la saturación venosa de oxígeno o la saturación mixta de CO2, perdón, para la respuesta a volumen. Porque muchas veces tomamos el lactato como un marcador de hipoperfusión tisular. El lactato es un marcador de estrés celular, pero el índice mitocondrial sí es de hipoperfusión tisular. En cuanto al soporte hemodinámico, una vez que optimizas la terapia hídrica, si lo necesitas, deberás iniciar el manejo con fármacos vasopresores, para los cuales el de primera línea es la norepinefrina. La guía te menciona que a partir de dosis de 0.15, en caso de que sea necesario, puedes iniciar el segundo vasopresor, que en este caso sería vasopresina. ¿Cuáles son las ventajas de iniciar un segundo vasopresor? Primero, disminuir el riesgo de efectos adversos por noradrenalina, mejorar la tasa mejorar el tiempo de estancia intrahospitalaria en terapias intensivas, disminuyes mortalidad, mejoras la función renal. En cuanto a la terapia de soporte ventilatorio, la podríamos dividir entre el paciente que tiene SDRA y el paciente que no la tiene. Te menciona que un paciente con disnea podrías iniciar con puntas de alto flujo y eso, digamos que administra una ligera presión positiva que puede ayudar a disminuir el esfuerzo respiratorio. En caso de no hacerlo, entonces tendrás que iniciar con ventilación mecánica no invasiva. Y esta sigue siendo antes o la eliges antes que la ventilación mecánica invasiva, es decir, tratas de retrasar o llegar hasta ese punto. Para los pacientes con SDRA, te recomiendan mantener una estrategia de volumen de ventilación bajo, una terapia plato de 30, porque esto se ha evidenciado en estudios que disminuye la mortalidad a 90 días hasta un 9 o 12%. Y poner a posición colocarlo en posición de pronación también ayuda a mejorar la progresión del SDRA. Otro tipo de terapias, los corticosteroides. Nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo se viene manejando esta parte de la hidrocortisona, pero realmente, ¿cuál es el beneficio de administrar un esteroide a un paciente con choque séptico? Bueno, el esteroide en este contexto va a ayudarte en 3 puntos. El primero es el efecto antiinflamatorio que tiene el propio esteroide para controlar la respuesta inflamatoria disregulada. Segundo, el corticosteroide ayuda a modular la expresión de óxido nítrico sin tasa y entonces ayuda a disminuir la vasodilatación producida por ese marcador. Y tercero, ayuda a suplementar los niveles de cortisol en caso de que haya una insuficiencia suprarrenal relativa que pudiese estar condicionando la hipotensión refractaria ya a un doble vasopresor. Está esta guía que también es de este año y te maneja el uso de esteroides en 3 escenarios clínicos. Te lo maneja en sepsis, en síndrome de distrés respiratorio agudo y la neumonía adquirida en comunidad grave. Y bueno, ya para terminar, la guía cita este artículo, es el CRICS, donde no solamente ya se queda con hidrocortisona, sino agrega la fludrocortisona, que es un esteroide de mediana acción que tiene una potente acción mineralocorticoide. El hecho de suplementar al paciente con este tipo de fármaco ayuda a promover la reabsorción de volumen a nivel renal sin quitar el efecto vasopresor y mejoras el estado de eubolina. Resulta que el ocupar
hidrocortisona y fludrocortisona versus placebo en pacientes con choque séptico refractario, mejora la mortalidad por todas las causas a los 90 días. En cuanto a otro tipo de terapias, te menciona la guía, sé cuidadoso con la transfusión, deja la profilaxis para tromboembolismo en caso de que sea necesario, mejora estados de nutrición, terapia de reemplazo renal de preferencia de modalidades intermitentes si es que tiene la indicación, el control de glucosa para cualquier paciente hospitalizado y la terapia de bicarbonato basándose en el Bicar ICU únicamente para pacientes con lesión renal aguda, código 2-3 con un pH menor a 7.2, son los únicos que se ven beneficiados de la administración de bicarbonato. Y nada.